Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de nuestros informativos aquí en Tele7, con muchos temas que contarles en esta tarde de miércoles 25 de mayo. Como siempre, recorriendo la actualidad y también, por supuesto, con nuestros invitados y colaboradores. Hoy la vista puesta con esa tragedia, ese tiroteo en Texas, en Estados Unidos, a manos de Santiago Ramos, este joven de 18 años que bueno, pues, ha acabado con la vida de 21 personas, 19 de ellas niños y niñas, menores de edad. Hablaremos luego largo y tendido porque tenemos imágenes, tenemos toda la información, incluso reacciones bueno, pues, que van a conocer, además del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, además de una reacción también por parte de del entrenador de los Warriors, que bueno, iba a dar una rueda de prensa sobre deporte y bueno, pues ha derrumbado y ha hablado sobre esta tragedia, sobre esta matanza, y vamos a hablar de ello dentro de un ratito porque vamos a tener con nosotros, le agradecemos además que siempre haga un hueco y bueno, pues con este tema de actualidad hemos requerido su presencia a través del Zoom a Javier Urra, que es psicólogo forense, ya lo saben, y conocidísimo, bueno, pues además de colaborador, bueno, pues estuvo durante años ejerciendo de defensor del menor, y vamos a hablar con él para analizar un poquito, bueno, pues este lamentable fenómeno que, bueno, ha pasado en Estados Unidos, pero que el tema de la violencia no nos es ajeno. Allí tienen armas, pero aquí también estamos viviendo episodios, no, afortunadamente no así, pero también episodios de extrema violencia. Hablaremos con él dentro de unos instantes, pero antes comenzamos, bueno, también con un episodio violento, en este caso, que ha ocurrido aquí en Bilbao, en concreto una agresión que ocurrió ayer martes en la zona trasera de la estación de tren del barrio bilbaíno de Olabeaga. Un hombre ha sido detenido por apuñalar a otro hombre en esta zona. Como decimos, en Bilbao la víctima permanece ingresada ahora mismo en el hospital de Basurto. El hombre ha sido detenido por intento de homicidio tras apuñalar, como decimos, de gravedad a otro varón, según bueno, pues, ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Los hechos tuvieron lugar ayer sobre las 6 de la tarde en esta zona trasera del tren de Olabeaga, y según bueno, han relatado a la policía varios testigos, la persona herida vive en una chabola contigua a la que ocupaba su presunto agresor. Al parecer, el presunto agresor vivía en una chabola, como decimos, colindante al de su víctima, que se incendió hace unas semanas, y aprovechó la ausencia de su víctima para ocupar esta chabola. Bueno, pues cuando este regresó se inició una pelea entre ambos y el presunto agresor clavó un cuchillo a la víctima, y aunque el herido, bueno, logró escapar, fue encontrado, eso sí, por los agentes, el herido logró escapar, y el presunto agresor, bueno, pues fue detenido por los agentes de la Ertzaintza. Bueno, pues una pelea, como decimos, con una arma blanca, y que, bueno, pues esperemos que evolucione favorablemente la persona agredida, que, como decimos, está ingresada al hospital de Basurto. Cambiamos, bueno, totalmente de tema. Vamos a hablar de esa reunión que tuvo lugar ayer mismo por la tarde entre el lehendakari Iñigo Urkullu y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que mantuvieron un encuentro en el que, bueno, pues hablaron un poquito de todo, pero en ese marco de la Asamblea General de la Comisión del Arco Atlántico. Anunciaron un nuevo convenio de colaboración entre Euskadi y Cantabria que permitirá la prestación de asistencia sanitaria a personas residentes en territorios de una y otra comunidad, en los casos de áreas geográficas limítrofes, desplazamientos temporales o por requerir técnicas o actividades asistenciales que realicen en la otra comunidad autónoma, como decimos, vecina, colindante. Urkullu y Revilla mantuvieron este encuentro dentro de esa Asamblea General de la Comisión del Arco Atlántico, en el que, bueno, pues, coincidieron ambos mandatarios en la necesidad de hacer una firme apuesta por la macrorregión con el fin de fortalecer, entre, bueno, pues otros aspectos, por ejemplo, las comunicaciones ferroviarias o las energías renovables marinas. Según explicaron ambos representantes, tanto el Gobierno vasco y el Gobierno cántabro, la colaboración abarca los ámbitos asistenciales de atención primaria, atención especializada, urgencias
transporte sanitario y atención de emergencias, así como la historia clínica electrónica. También ambas comunidades, han extendido esa cooperación que para poder prestarse el tema del área de salud pública y la gestión del conocimiento. También ha habido hay esa colaboración donde se van a establecer las condiciones de acceso tanto al programa de trasplante cardíaco y pulmonar del Servicio Cántabro de Salud a pacientes de Euskadi como al programa de cirugía de reconstrucción genital en el Hospital Universitario de Cruces para personas transexuales procedentes de Cantabria. Además, vamos a escuchar ahora primero al lehendakari Urkullu, además de este convenio, de esta buena sintonía con el Gobierno de Cantabria, también aprovecha, porque lo preguntamos los medios de comunicación, aprovecha también esta comparecencia para hablar del tema del proceso y también de la situación de si se marcha o no se marcha, qué pasa con la empresa Siemens, qué pasa con Gamesa, también se manifiesta en este encuentro, como decimos, con el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla. Nuestro propósito siempre que nos vemos es analizar cuestiones que redunden en beneficio de la ciudadanía de ambas comunidades. Hemos profundizado en lo que llevamos tiempo trabajando y hemos acordado ya entre ambos y las dos comunidades un acuerdo convenio sanitario para los ciudadanos y ciudadanas de las localidades limítrofes de una y otra comunidad. Está en el caso de Euskadi una preocupación manifestada hasta el momento también por el presidente Miguel Ángel Revilla, y es que cuenta con el apoyo de Euskadi para lo que sea la construcción y la ampliación del trazado del tren, del trazado ferroviario, del tren mixto, tanto de pasajeros como de mercancías, del corredor atlántico, que llegue hasta Santander, hasta Cantabria. En ese sentido, cuenta también con lo que es el apoyo de Euskadi para dar sentido a esa red transeuropea del transporte y objetivo prioritario de la Unión Europea en lo que es también el corredor atlántico. Desde el inicio de lo que fue el proceso y también en otros momentos que a nosotros nos han afectado en la política vasca, también porque hemos sido también sufridores de lo que ha sido una estrategia de judicialización de la política vasca. No tengo para olvidar lo que han sido las sentencias que afectaron al presidente del Parlamento y a miembros de la mesa del Parlamento vasco también, en orden a lo que era una gestión política pura y llanamente desde la autonomía del propio Parlamento. Y en ese sentido siempre me he manifestado que no deberían judicializarse los procesos políticos, que los procesos políticos, la ciudadanía tiene a sus representantes políticos elegidos libremente y que son sus representantes políticos quienes tienen que desde el diálogo buscar las vías de solución y las vías de entendimiento. Y la judicialización de lo que es la política puramente política no es bueno. La preocupación es por la situación de cada empresa que está radicada en Euskadi y sobre todo en aquellas que tienen procesos de OPAs, como es el caso de Siemens Gamesa. Estamos precisamente en estos días en una comunicación con Siemens Gamesa y esperamos también con Siemens Energy. Esa comunicación que va a seguir siendo a lo largo de esta semana y que esperamos también que, además de la comunicación pública que pueda hacer Siemens Energy, tenga una relación con el comité de empresa también, con los propios representantes de los trabajadores de Siemens Gamesa. Es algo en lo que estamos ocupados. Hasta el momento, yo no voy a desvelar más de lo que están siendo las conversaciones, más allá de lo que los propios representantes de Siemens Energy o, en su caso, Siemens Gamesa hayan podido hacer públicamente. Pero estamos en conversaciones con ellos. Bueno, y escuchamos también las palabras del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que se felicita y se celebra esa buena sintonía entre ambas comunidades autónomas, tanto en ese acuerdo, ¿no? De colaboración en el tema sanitario como también en el tema de comunicaciones. Escuchamos las palabras de Miguel Ángel Revilla. Yo me alegro mucho de la muy buena vecindad que tenemos ahora y de la sintonía, maravillosa vecindad que tenemos entre dos territorios, que probablemente sea difícil encontrar dos proximidades de territorios con tanto lazo de intercambio personal, de relaciones personales e industriales,
lazo de intercambio personal, de relaciones personales e industriales, de trabajo entre dos territorios como son Cantabria y Euskadi. Todo eso hace que estemos en una serie de iniciativas compartidas por ambas comunidades. En primer lugar, pues hemos hablado de lo que nos ha traído aquí hoy, que es esa macrorregión del arco atlántico, donde nuevamente se reelige, de lo cual nos alegramos muchísimo en Cantabria, al Lehendakari como presidente, de esa macrorregión que tiene que pasar ya a ser algo institucional en poco periodo de tiempo. Llevamos muchas reuniones, muchos años hablando de esta macrorregión. Creo que el momento oportuno es el tercer trimestre del año que viene con la presidencia de la Unión Europea en España. Tiene que concretarse ya esa macrorregión que haga más fuerte esa conexión marítima que tenemos esos territorios. Para Cantabria es fundamental. Cantabria tiene en el sector marítimo nada menos que el 10% del PIB y el 11% del empleo, y ahí estamos absolutamente unidos. Y yo he aprovechado para, delante de las regiones que han estado aquí presentes, de Portugal, de Irlanda, de Francia y el resto de las comunidades autónomas de España, en que Cantabria es una gran olvidada en esa conexión ferroviaria con el arco atlántico. Tenemos un puerto y tenemos barcos, pero a los barcos hay que llevarles mercancías y, como sabéis, en tema ferroviario, Cantabria, que es además ahora el año europeo del ferrocarril, pues para venir a Bilbao son 3 horas 7 minutos, ¿no? Alguno quizá lo haya hecho alguna vez por curiosidad, no creo que haya muchos que tengan la osadía de hacer ese viaje, pero yo lo hice recientemente para comparar cuánto había tardado yo cuando venía a Sarri económicas, y la verdad es que ha empeorado en 4 minutos. Entonces lo hacíamos en 3 horas 3 y ahora son 3:7. O sea, no hemos ido mejorando. Algo, como decía yo hoy a los europeos que estaban ahí, una velocidad inferior a la de Usain Bolt, cuando ganó los 100 metros lisos, ¿no? Entonces estamos ahí desconectados del centro de España y de la conexión con ese arco atlántico ferroviario que tiene una previsión de financiación para el año 30 y que excluyó a Cantabria sorprendentemente en el año 14 por parte de quienes gobernaban este país. Otra de las cosas que hemos denunciado aquí, yo denuncio permanentemente, es el gran desprecio en general que hay a las comunidades autónomas, a las regiones. La Europa inicial era la Europa de las regiones y que ahora todo depende de la voluntad del gobierno central de turno, ¿no? Con lo cual, si el gobierno de España no hace hincapié en una obra, no la pide con entusiasmo, pues podemos ir a Bruselas tantas veces como nos dé la gana, nos dan buenas palabras, pero te dicen, oiga, que venga el presidente del Gobierno de España, que vengan los representantes del Estado, que son los que tienen voz y voto aquí. Bien, tenemos el apoyo de Euskadi, cosa para Cantabria muy importante. O sea, estamos embarcados en ese ferrocarril, que tenemos ya el estudio informativo de un tren Bilbao-Santander de 55 minutos con 2 paradas en Castro y en Laredo, y que ahora, acogiéndonos a una nueva normativa que ha salido, que se titula Europa Conecta, en vez de poner el horizonte de la red básica en el 50, lo reducen al año 40 para algunos que podamos presentar proyectos que sean sólidos. Yo creo que el nuestro lo es, y contando con el apoyo del Gobierno vasco, seguro que lo podremos sacar adelante. Bueno, y tenemos esa maravillosa conexión que espero que no nos dé ningún problema, porque saben que cuando hay unos kilómetros de por medio, cualquier cosa puede pasar, teniendo en cuenta que estamos en directo. Pero tenemos al otro lado, aunque está, como decimos, a unos cuantos kilómetros, pero la sentimos muy cerca, que siempre nos gusta hablar con ella, María José Mielgo. María José, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes, Susana. Un privilegio y un placer estar en estas tierras gallegas, y desde donde os mando todo mi cariño y, como siempre, mi agradecimiento. Bueno, María José, estás ahí en A Coruña, si no me equivoco, ¿no, María José? Sí, en La Coruña, sí.
que bueno, dentro de unos instantes va a ser la presentación. Estás recorriendo bueno, pues ese paraje maravilloso, maravilloso paraje galego, presentando Pil Pil y la con grelos, esta cocina, esta literatura con fundamento que presenta Literarte, María José, y bueno, pues como decimos, colección Las Letras, Letras en su punto. María José, un balance, ¿cómo está siendo este periplo por tierras galegas, por tierras gallegas? Pues la verdad que tengo que decir gratamente que muy bien. Estamos cumpliendo las expectativas, como se cumplió con el primer número, y bueno, pues al final se ha hecho la presentación en Pontevedra, se hizo también en Conbarro, que habrá una segunda, hoy se hace en la librería Arenas, aquí en A Coruña, y ya para octubre pues lo dejaremos para Lugo y Orense, pero de verdad, Susana, que es muy grato, muy gratificante, porque la gente nos está arropando mucho, y bueno, pues al final de las presentaciones, si se puede compartir un albariño, pues también eso siempre viene bien, que no todo va a ser trabajo, ¿no? Eso que ha dicho, que por cierto nos debemos un encuentro y un brindis, por supuesto, por el éxito de, bueno, de esta colección y demás, que ahora comentaremos también más detalles. María José, es esa, bueno, como decimos, esa colección donde se aúna, ¿no? Además de las letras, bueno, pues también culturas, ¿no? Tan hermanadas. Antes escuchábamos, ¿no?, a Revilla, ¿no?, de Cantabria, con Urkullu de Euskadi, ¿no?, nuestro Lendakari, pero también lo gallego, ¿no?, la con grelos está muy unido a nuestro Pil Pil. Es decir, hay también un buen hermanamiento entre ambas culturas, ¿no, María José? Pues sí, y además es que es muy grato, por lo menos como editora y escritora, descubrir que lo que nos aúna más de lo que nosotros pensamos la cocina. Es curiosísimo, porque ya hasta que no empecé esta colección no me he dado cuenta de muchísimas cosas, ¿no? De cómo nos retrotrae la infancia, eso fue en Pil Pil y Mojo, pero en Pil Pil y la con grelos es curioso porque, bueno, hay mucha ironía, mucho sentido del humor y muy buena restauración, muy buena comida, como no, ¿no? Tanto por la parte vasca, que es lo que nos toca, y por la parte de Galicia, que también me afecta. Recordemos un poco, María José, porque lo hemos avanzado aquí en Tele7 en otras ocasiones, pero ¿cuál es la base? ¿Cuál es, eso es un poquito el cocinado, el proceso de elaboración de este libro que tienes en tus manos, que presentas en A Coruña y que, bueno, luego contaremos que también se va a presentar, por supuesto, en tierras vascas? ¿Cómo surge la idea, ¿no?, de aunar, bueno, pues culturas, ¿no?, como decimos, hermanadas, escritores también hermanados, el tema de la gastronomía? ¿Cómo surge esta colección Letras en su punto? Pues al final fue un proyecto, ya sabes, Susana, que esto es como todo, en todos los géneros y en todos los ámbitos de la vida, que es renovarse o morir. Entonces no puedes estar haciendo continuamente siempre lo mismo, y la idea surgió con Pil Pil y Mojo, era hacer algo canario con el País Vasco, y no sabíamos muy bien qué. Y al final dijimos, bueno, pues ¿por qué no aunar literatura con restauración? Y en un principio fue Pil Pil y Mojo, pero luego dije, bueno, ¿y por qué no hacerlo con las 17 comunidades? Creo que es bueno, de recibo, y que además me parecía también justo. Con lo cual la colección de Letras en su punto se va a componer de 17 números. Vamos a ir uno por cada comunidad, y ya estamos preparando, después de Pil Pil y la con grelos y de hacer todas estas presentaciones, pues Pil Pil y Faves y todo lo que nos quede. Bueno, María José, ¿cómo está siendo la participación también? El grueso, ¿no?, el contenido, vamos a decir, ¿no?, los ingredientes de este libro. Pues la verdad que espectacular, porque bueno, lo dije en su momento y lo sigo manteniendo, Susana, intento aunar autores ya bastante consagrados, como, bueno, pues hay nombres en el primer número, como fue, pues por ejemplo, y como es Pedro Ugarte, o incluso, por ejemplo, Santiago Gil de la parte de Canarias, con muchísimos otros, sin desmerecer a nadie. Es de lo que ahora mismo me viene a la memoria. Después aquí ahora en Pil Pil, la con grelos, bueno, pues está desde Juan Bas, María Eugenia Salaberry, que los cito porque quizás sean más conocidos, también está Enca Roda, Javier Maura, incluso Juan José Romano, y después ya por la parte de Galicia, pues hay nombres como Francisco Narla, Mila Barás, Tamara Andrés, incluso también está Silvia Rodríguez,
y no quiero dejarme a nadie porque luego ya sabes lo que pasa en estas cosas, y por supuesto Fina Casal del Rey, que es toda una institución en la literatura gallega. Entonces, muy orgullosa, tengo que agradecerles a todos los que han participado antes, ahora y espero que los que participen, porque es de una manera desinteresada, y bueno, cuando solicitas que alguien participe con un relato y una receta y son autores sumamente consagrados y que evidentemente escriben y juegan, como digo yo coloquialmente, en otras canchas, es de agradecer, porque a ellos se les debe el éxito que esta colección tiene también. Bueno, éxito que se va a presentar, estás en ese recorrido por tierras gallegas, hoy en A Coruña, pero ya, bueno, haz la maleta, vuelves a tu tierra, a tu casa, porque el lunes, si no me equivoco, María José, este lunes a partir de las 7 de la tarde en el edificio La Bolsa de Bilbao vas a hacer también una presentación, bueno, pues para seguir, ¿no?, presentando, bueno, pues esta buena, ¿no?, este buen maridaje de literatura y gastronomía, ¿no? Efectivamente, es decir, el lunes, bueno, no tengo descanso, ya luego me resarciré, porque a pesar de estar aquí, bueno, pues de vacaciones, también estás, como bien dices, ¿no?, publicitando el libro, contactando con los autores, con la gente que es maravillosa, como nos ha acogido, y las presentaciones tan entrañables. Y el próximo lunes, como no podía ser menos, pues lo vamos a presentar ahí en Bilbao, en el País Vasco, en el edificio de La Bolsa. Habrá personalidades del Gobierno vasco, de Diputación, que también agradezco, y luego también comentar que van a estar prácticamente, menos Juan Bas, que no ha podido, todos los autores vascos, y por parte de Galicia, a ver, aunar y poder conciliar 10 agendas es sumamente difícil. A veces ya son 2, con que imagínate 10. En esta primera presentación, autores de Galicia no puede asistir ninguno, pero para junio seguramente que 1 o 2 también estarán. Entonces, como va a haber distintas presentaciones, pues esperemos que la gente de aquí nos conozca, los de Galicia nos conozcan a los vascos, y en el País Vasco vayamos conociendo a estos autores gallegos que tienen también, bueno, pues un plantel y tiene también mucho que contarnos. Bueno, María José, hablando de autores, esa apuesta que siempre nos has comentado, ¿no?, de la editorial Literarte, bueno, pues tanto por personas, ¿no?, quizá también conocidas, ¿no?, pero también por esas jóvenes promesas, ¿no? Al final hay que dar oportunidad a todos, tanto a los que, bueno, pues tienen ya su público, pues volver a publicar y tener, por supuesto, su sitio, como también a otras, como decimos, jóvenes escritores o jóvenes promesas. Un éxito, la Feria del Libro de Oviedo. ¿Cuándo ha sido, María José? Porque creo pues, que fuisteis con varios escritores, ¿no? Sí, a ver, yo no pude ir porque precisamente me coincidía el viaje que tenía que estar en Pontevedra, pero creo que empezaron, la de Oviedo, creo que empezó me parece que desde el 16 hasta el 23, y de hecho, bueno, fue todo un logro que pudiera estar Enol García con su obra Lutasto, y también estuvo el Santurciarra Igor García Vico con La niña de sienes plateadas. Entonces, bueno, poquito a poquito esto va demostrando bueno, que las cosas, y cuando el trabajo se intenta hacer bueno, pues que de la mejor manera posible, con toda la ética profesional posible, pues va dando sus frutos, ¿no? Algo de lo que, Susana, me alegro, evidentemente, bueno, por mí, por todo ese trabajo que hay detrás, pero sobre todo, de verdad, por los autores. Además, bueno, la revista Literarte, que es trimestral, ¿no? Seguimos manteniendo, ¿no?, esos cada 3 meses, María José, porque es que no te da la vida. Porque es que hay que decir que además de todo esto, María José, nos debes un libro, nos debes una novela, que ahí está, cocinándose. También, no sé, como el buen Pil Pil, que está ahí tiqui, 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 con calma y haciéndose la salsita y demás, pero me imagino que también tienes ganas de ponerte a ello, pero claro, es que no tienes tiempo para más, es que ya ni duermes, ni las vacaciones las utilizas para trabajar, con lo cual, ¿cuándo vamos a tener ya, bueno, la revista Literarte cada 3 meses, hemos dicho, pero ¿cuándo vamos a tener tu libro? A ver, pues es verdad que esa parte de editora que empecé con la revista, ¿no? Y que además se hace a través de la asociación también cultural Literarte, ¿no? Entre otras cosas, que editamos la revista y luego pues edita una serie de libros, pero sí que es cierto, Susana, que a mí ya me va pidiendo el cuerpo escribir mi propia obra, ¿no? No voy a decir aquello de Francisco Umbral, he venido a hablar de mi libro, pero sí quiero escribir mi libro y preocuparme un poco más de mi libro, que creo que ya es hora.
y bueno, pues la verdad es que voy a tener que delegar bastantes cosas dentro de la revista. Aunque yo esté ahí, ¿no? Evidentemente, porque tienes que estar, tienes que controlar, pero voy a relajarme un poquito en ese sentido y priorizar de aquí hasta finales de año, aunque bueno, evidentemente me veréis en plató, os mandaré información, quedaremos, pero quiero ya dedicarme realmente a esta novela que bueno, pues yo creo que puede, por lo menos me encantaría con que gustara a una serie de lectores, no, nunca sabes porque no tenemos el coste del éxito, pero bueno, por lo menos las opiniones que hay es que es interesante y que puede gustar y con eso, bueno, pues de entrada ya es bastante. Bueno, hay muchos temas, vamos a tener, como se decimos, mucho aquí meollo para contar, con esos temas que siempre nos gusta hablar, de que es la cultura, ¿no? Que es al final parte de nuestra vida y que es lo que nos alimenta y lo que nos gusta contar, buenas noticias y buenas propuestas. Dentro de un ratito, en esa presentación en A Coruña, María José con Pil Pil, la con Grelos, desde A Coruña, que está ahí bien situada, por cierto, hace buen tiempo, veo que hace un tiempo bueno, con lo cual nos viene el tiempo bueno también para aquí, que ha estado antes lloviendo. O sea, que nos traes el buen tiempo, ¿no? Eso espero y la verdad que están haciendo unos días fabulosos. Es verdad que para mí Galicia, muchos lo saben, es como mi segunda casa y además la Coruña es, bueno, a Coruña, como dice el refrán, ciudad donde nadie es forastero, ¿no? Así que, bueno, pues espero que la tarde de hoy sea igual de fructífera que lo ha sido en Combarro y que lo ha sido en Pontevedra y, bueno, poquito a poquito iremos escalando otro peldaño. Bueno, pues María José, a degustar esa presentación, ese pilpil muy vasco con la con Grelos, que por cierto, yo tengo que confesar que no se entere nadie, me van a matar los gallegos y gallegas. No he probado nunca, así que me queda pendiente un buen lacón con Grelos. Pues ya sabes, el próximo viaje Sí. tienes que venir a Terras Galegas Sí. para comer el atún con grelos. Y por cierto, María José, a lo que me has preguntado te digo que sí. Ahí lo dejamos. ¿Tú me Perfecto. entiendes? Vale, pues sí. Gracias siempre, Susana, gracias al equipo y gracias a la buena labor que hacéis. Y por supuesto que cuando tenga la novela, te lo dije en su momento, seréis los primeros, vamos, incondicional de Objetivo Vizcaya. Un besito enorme, cuídate mucho, mucho éxito. Un besito para toda La Coruña y para ti, María José. Un besazo enorme. Es que recasco. Bueno, y vamos a seguir hablando de Pilpil, vamos ligando la salsa, vamos ligando aquí un poquito, estamos así como muy gastronómicos, pero es que estamos viendo imágenes, es otro tipo de Pilpil, sí, es un evento cultural y deportivo que en apenas un mes va a arrancar y que, bueno, pues va a convertir el Parque Echevarría en el epicentro del deporte y la cultura urbana, un evento único que además, está hermanado con Omar Isquiño, para que vean que seguimos hablando de esa hermandad con Galicia, con Terras Galegas, y que es referente a nivel estatal. Durante los días 24, 25, 26 de junio, como decimos, en pleno corazón de la capital vizcaína, vamos a poder disfrutar de diferentes disciplinas deportivas, conciertos, diseño urbano y otras formas de cultura underground. Se ha presentado este festival, este Pilpil, cultural y deportivo, pues de esta manera, con esta buena arte de Eder Álvarez sobre la ría bilbaína. El especialista en slackline y profesor en Oreca Escola ha caminado sobre esa cinta sobre la ría bilbaína para dar a conocer este festival. Se trata, como decimos, de un evento único en Euskadi, es un evento gratuito, se va a disfrutar de diferentes pruebas deportivas, algunas de ellas incluso de carácter internacional, así como talleres y fases previas a competiciones oficiales, por ejemplo de básquet, de 3x3, con la colaboración de la Federación Vizcaína de Básquet. Como vemos, Eder Álvarez dándolo todo sobre esa cinta, el gran experto en slackline, sobre las aguas bilbaínas. Complicado, complicado. Yo lo he probado, hombre, no sobre la ría, y en una altura mucho menor.
y es complicado, ¿eh? Tienes que mantener el equilibrio, como te descompensas un poquito, o eres muy ducho en esto, bueno, yo un gran experto como Eider, o si no, bueno, pues nada, te caes. En este caso, bueno, si se cae se va a la ría, pero lo que se trata es de no caerse, mantener ese equilibrio. La verdad es que, bueno, fue un auténtico espectáculo ayer sobre, como decimos, la ría de Bilbao, anunciando este festival de, bueno, de cultura y deporte urbano en Bilbao. Y vamos a, bueno, pues, a conocer los detalles de los fondos europeos Next Generation, unos fondos que, bueno, pues, se han presentado en esta jornada, Next Generation Euskadi, donde ha participado el Lehendakari Iñigo Urkullu, y que, bueno, pues, ha hablado, ¿no?, de las diferentes propuestas, se ha compartido propuestas constructivas. Euskadi ha acogido esta iniciativa desde los fondos europeos como una oportunidad, aunque eso sí es imprescindible, en palabras del Lehendakari, el correcto enfoque de la utilización de estos fondos europeos. Urkullu llama a colaborar en las transformaciones globales y construir juntos, entre todos y todas, el futuro que deseamos. Ha participado en esta apertura de la jornada Next Generation Euskadi, organizado por un conocido medio de comunicación en el marco del ciclo de conferencias que está celebrando sobre los fondos Next Generation de la Unión Europea, en el que los principales líderes del país desvelarán sus proyectos y cómo servirán de elemento transformador de la economía. Nos encontramos en un momento crucial. Contamos, además, con un año más de suspensión de la normativa de estabilidad presupuestaria, tal y como ha comunicado la Unión Europea. Se abre un escenario óptimo para colaborar en las transformaciones globales y construir juntos el futuro que deseamos. Es el momento de garantizar el progreso y la prosperidad para las siguientes generaciones. Next Generation EU es el instrumento para impulsar este proceso de transformación verde, digital y social. En Euskadi tenemos un modelo propio. Utilizamos el término auzolana para hacer referencia a la colaboración en pos de un bien común. Este bien común se compone de dos caras de una misma moneda, progreso económico y progreso social. Son los dos pilares del modelo vasco de desarrollo humano sostenible. Un modelo humanista de entender el desarrollo de la mano de la empresa y de la sociedad. Acogemos la iniciativa de los fondos europeos como una oportunidad. Es imprescindible el correcto enfoque de la utilización de los fondos europeos del mecanismo de recuperación y resiliencia, llamado MRR, que forman parte de la iniciativa Next Generation EU. Este es el instrumento más relevante y ambicioso de todos los recogidos en esta apuesta por sentar las bases del progreso y la prosperidad de la Unión Europea para las siguientes generaciones. Este instrumento ha abierto una nueva etapa. Ha constituido una respuesta contundente y unitaria de la Unión tras más de una década en la que se han ido concatenando una serie de crisis de carácter global. Los fondos europeos son un motor de transformación en este contexto global. Han de servir para afrontar el reto de la transición energética sostenible, para reducir el cambio climático y mitigar sus impactos. También para entender la transformación digital como palanca para la modernización de la Unión Europea. Han de servir también para la transición social, siendo muy conscientes de los cambios demográficos y las necesarias adaptaciones que conllevan. En Euskadi contamos con una herramienta propia alineada con este proceso de transformación. En diciembre de 2020 presentamos el programa Euskadi Next 2021-2026, que supuso un hito en el diseño de una respuesta colectiva al desafío de afrontar la era post-COVID desde una actitud más ambiciosa. No se trata de volver a la situación anterior a la COVID, sino de aplicar las lecciones aprendidas para dar un salto cualitativo. El regreso al escenario anterior no es deseable, ni viable, ni factible.
Bueno, y tenemos al otro lado preparado para contarnos todos los detalles sobre ese encuentro que va a tener lugar el próximo 1 de junio dentro de las fiestas de San Antonio en Buenavista, en Portugalete, a nuestro queridísimo colaborador, historiador Ángel Comonte. Ángel, buenas tardes, Arratsalde León. Buenas tardes, Arratsalde León, Susana. Bueno, Ángel, por cierto, ¿todo bien? Que hace mucho que no nos vemos y escuchamos, sí, todo en aquí orden. estamos. Me alegro, Ángel, ganas de disfrutar de este ratito contigo. Ángel, dentro de las fiestas de San Antonio, que se van a desarrollar la semana que viene, si no me equivoco, bueno, el miércoles va a tener lugar el 1 de junio a partir de las 6:30 en el Centro Cultural y Centro Social de Buenavista. Una charla, un encuentro, me quedo sin voz, Ángel, fíjate, con lo poco que hablo yo, con lo poco que hablo. Una charla, un encuentro muy interesante que vas a ofrecer, Ángel, hablando precisamente de la historia del barrio de Buenavista, ¿no? Sí. Que es algo, ¿no?, que interesa, porque hay veces que decimos, bueno, y esto siempre ha estado así, esto ha sido siempre así, las jóvenes generaciones no saben cómo era el barrio de Buenavista, que quizá donde viven o donde acuden a disfrutar o a ver o a, yo qué sé, ¿no?, o a estar. Y Ángel, va a ser una charla que va a tener esos tintes históricos, porque ¿a qué año nos remontamos? ¿Cómo va a ser un poquito esa charla? Sí, vamos a ver, es que a mí siempre cuando me preguntan, dice, tú eres de Portugalete, ¿no? Digo, sí, pero soy de Buenavista, ¿no? Ah, es que es diferente. Es una cosa que siempre he tenido clara, porque tenemos al otro lado a los de Repélega, que siempre han ido de República Independiente, Sí, pero bueno, hay cierto. que recordarles que hasta la Segunda República pertenecían a Santurce, ¿no? Uy, cómo se enteren los de Repélega, yo me sé de una que se va a disgustar, pero claro, la historia es la historia, Ángel. Sí, y nosotros pues estamos aquí en el Alto Campanzar, ¿no? Y tenemos pues una serie de antecedentes históricos con lo que es con la villa, pero bueno, creo que el propio barrio tiene una idiosincrasia. Decían los chicos del maíz, ¿no? Tiene una canción que la llaman barrio nalista, ¿no? Y yo creo que el concepto de barrio en Buenavista es algo que viene impreso desde hace décadas. Y bueno, pues llevaba tiempo dándole vueltas al asunto, porque como bien te he dicho, que soy de Porto, siempre digo, antecedo lo de Buenavista. Y bueno, pues hace cosa de 20 años, que ya se dice pronto, unos 20 años, en aquella época que no se llevaba lo del voluntariado, yo daba alguna charla en Aspaldico, la residencia, ¿no?, que se había vuelto a reabrir en aquella época, y me acuerdo que les estuve dando a los mayores pues una charla sobre el entorno donde estaba la residencia, ¿no?, que había un antiguo fuerte en el siglo XIX, una torre defensiva, bueno, unos muros y tal. Y ahora, pues, en el archivo histórico municipal pues estuve leyendo alguna documentación y luego pues a través de algunos autores como Vicente Blasco Ibáñez, Miguel de Unamuno y sobre todo la familia Ariza, pues bueno, comentaban en sus excursiones del doctor Ariza hacia las minas de Gallarte que pasaban por el Alto Campanzar. Y eso me hizo pues darle vueltas al asunto y decir, bueno, pues aquí hay una historia, ¿no?, de nuestro barrio. Y bueno, pues te encontraba referencias en aquel momento pues que a la zona pues la llamaban el Paraíso, también la enlazaban con la Florida. Y bueno, pues al final dije, pues mira, pues qué mejor que aprovechando otra vez la vuelta a las fiestas del barrio, nuestras fiestas de San Antonio, que se llevan celebrando desde el año 1978, pues qué mejor que empezar pues con una charla, ¿no?, sobre la historia del barrio. Y además porque teníamos también fotografías. Yo desde mi casa, pues afortunadamente siempre he tenido una vista del cambio de lo que ha sido la historia del barrio, ¿no? Y como bien he dicho, soy de Buenavista y he visto desde niño cómo ha ido cambiando el barrio, urbanísticamente hablando, y todos los cambios que se han dado. Entonces, pues hay fotos que merecen la pena también enseñar a la gente. Y ese ha sido uno de los motivos, ¿no?, pues para que la gente se anime y vaya al centro social, que era el antiguo parvulario que teníamos aquí en el barrio. Ángel, como pasa en muchos barrios o muchas zonas, como nos pasa también aquí en Baracaldo, hay, no sé si es en el caso de Buenavista, que ya había, ¿no?, esa vida, o había, ¿no?, como comentas, ¿no?, ya había esas edificaciones, porque, bueno, por ejemplo, aquí en Baracaldo, cierta zona, ¿no?, bueno, ahora conocemos lo de la zona de Megapar, eran todo huertas, ¿no?, era esplanada, no había nada.
En el caso de Buenavista, si nos remontamos más atrás, claro, depende del tiempo que nos remontemos, claro, porque la villa, noble villa de Portugalete, que por cierto cumple 700 años, ni más ni menos, se ha ido extendiendo, es decir, se ha ido un poquito del núcleo extendiendo. En el caso de Buenavista hay también archivos de cómo era quizá huertas o cómo había otro tipo de edificaciones, si nos remontamos más atrás. A ver, documentación hay poca de lo que es el término de la Edad Moderna y demás, es complicado, ¿no? Porque casi para poder reconstruir la historia del Portugalete del casco antiguo o casco medieval, pues tiene su aquel, ¿no? Entonces las zonas exteriores, digamos que las referencias son menores, pero sí que es cierto que desde el siglo XVIII, siglo XIX, pues algunos documentos sí aparecen. En el XIX sí hay alguna referencia a lo que he dicho, ¿no? A los muros defensivos que había en la zona, porque hay que tener en cuenta que a la entrada a Labra, a través del Pico Serantes, ¿no? Por otro lado, la Galea enfrente y el propio Alto Campanzas, ¿no? Solo hay que ver que tú estás paseando por el huerto y ves la residencia, ¿no? Entonces, eran núcleos defensivos de entrada al puerto de Bilbao. Y luego, pues eso, por la condición de Villa Portugalete y luego por lo que significaba Bilbao como la capital, ¿no? El señorío, pues al final esos marcajes o esos terrenos pues tenían esas referencias topográficas. Y entonces, en ese sentido, pues han aparecido algunas cosas, por lo que te decía, a través de la familia Ariza, a través de sus obras, pues cuando ellos rememoran sus paseos, pues sí que aparece que estaba derruida ya lo que eran las murallas, ¿no? Que habían en lo que es la actual residencia. Me imagino que en ese trabajo también de documentación que tú como historiador, Ángel, y escritor siempre realizas, ¿no? Y bueno, preparando esa charla, como decimos, del próximo miércoles 1 de junio, 6:30, recordamos, Centro Social de Buenavista, pues te habrás encontrado quizá también con alguna anécdota, ¿no? Con algo que incluso a ti, ya sabiendo la historia de tu barrio que es Buenavista, pues quizá te ha sorprendido, ¿no? Que a veces que también luego la gente dice, oh, pues mira, esto no sabía yo, o sea, esas curiosidades o anécdotas que marcan también la historia o la identidad de un barrio, ¿no? Como es Buenavista. Sí, también se le conocía como Vista Alegre, incluso en la zona de Peñota, ¿no? Lo que pasa es que bueno, al metro se le ha llamado Peñota porque la zona más fronteriza con Buenavista pues es donde estaban los palacetes, ¿no? Del Salto y del Saltillo. Y ahí, por ejemplo, en su momento ya lo comentaban en algunas revistas de aquí de Portugalete como el Mariómetro, pues se hablaba de una plaza de toros que existía y demás, ¿no? Pero yo creo que lo interesante es ver la documentación gráfica, o sea, fotográfica, y no hay que irse tan lejos, hay que decir, ver simplemente cómo eran las campas del barrio, donde supuestamente tiempos atrás pues hubo algún que otro viñedo y demás, pues al final eso tiene su aquel, ¿no? A la hora de poder reconstruir. Y yo creo que también, ¿sabes qué pasa? Que las nuevas generaciones pues ya desconocen cómo se hacían aquí las sanjuanadas, la cantidad de barracas que llegamos a tener en el barrio, o sea, de ferias casi más que en Portugalete a nivel central. Es que aquí las fiestas de Buenavista duraban 10 días. O sea, teníamos 2 fines de semana completos. Y bueno, pues es una manera también de que la gente joven pues vea pues lo que es las actividades que había, cómo se reconstruyó la escuela, en el instituto, que llevan nombres de dos insignes, bueno, uno es palentino, pero casi portugalujo de adopción, Roberto Medina y Juan Antonio Zunzunegui, ¿no? Que fue miembro de la Real Academia de la Lengua. Entonces, al final, ese tipo de detalles, pues yo creo que había que contarlos un poco. También, bueno, pues porque es la identidad, Ángel, de un barrio, ¿no? De un pueblo, como decimos, ¿no? De esa República Independiente de Buenavista. Los independientes son los que suelen decirlo de repelga. Yo siempre decimos, ¿no? Oye, cada uno el sentimiento lo tiene como quiera y bueno, Buenavista es más que un bar, va mucho más. Bueno, pero de Buenavista, la zona de Buenavista, ¿cómo eran sus gentes? ¿A qué se dedicaban? ¿Eran gente más obrera? ¿Cómo era? Porque al final es la identidad de un barrio, lo hacen el barrio como... las personas, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa? Que mira, en su época los exteriores de Portugalete eran, por ejemplo, el barrio Pando, ¿no? Mi familia, que procede del barrio Pando, hubo una época en la que no se podía entrar con los carros al centro de la villa. De ahí que cuando venían las caravanas de los teatros se quedaban en Pando, ¿no? Entonces luego, a medida que se da la industrialización y sobre todo Vizcaya tiene 2 industrializaciones, ¿vale? Una en el 900, entre 1876 y 1900, que es la época de las minas, ¿no?
Y luego, en la segunda mitad del siglo XX, hacia 1950, hay una segunda ola migratoria. Que si a mí esto me gusta siempre especificar, porque es algo común que se da en toda Europa, no es un fenómeno solo en el País Vasco, ¿vale? O sea, se da en Francia, se da en Gran Bretaña, se ha dado a lo largo de toda la historia. Es decir, se va del campo a la ciudad. O sea, se llama la proletarización de un país, ¿no? Entonces aquí, en la segunda industrialización, en los años 50, Buenavista se convierte, como muchos núcleos de la margen izquierda, en una zona potencialmente de mano de obra de trabajadores de la Balcovilcos, la General, la Naval, y en concreto las ciudades, los pueblos se van expandiendo hacia sus exteriores, ¿no? Y Buenavista es uno de esos claros ejemplos de un desarrollo urbanístico bastante caótico, también hay que decirlo, igual que casi todas las urbes, ¿no? Decía Eloy de la Iglesia, el famoso cineasta, cuando estaba haciendo la película El Pico 1 y El Pico 2, que decía, Baracaldos está esas ciudades que incitan al suicidio, ¿no? Por las, por las barriadas, Sí. los bloques de hormigón, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido hay que ser también realistas. Que seamos de barrio no significa que digamos, oh, qué bonito es todo y yo no quiero ver ni la playa ni el monte, ¿no? Lo que pasa es que se dan los condicionantes. Y eso que hace que al final todos esos núcleos urbanos, a través de las carencias que no existían, por ejemplo, los semáforos, muchas canalizaciones, hacen que se cree grupo. Y de ahí que surjan los tejidos o asociaciones de familias o vecinales. Sobre todo en el tardofranquismo, ya en mitad de los 70. Y Buenavista va a ser uno de esos núcleos importantes, creándose una asociación de vecinos que sigue hasta nuestros días. Entonces, eso también queríamos hablar un poco de los tejidos asociativos y la importancia que tiene dentro del colectivo. Y Buenavista ha guardado esa pequeña impronta, ¿no? Y además que estamos en frontera con Santurce y con con otros 3 barrios obreros, como es el de San Juan de Dios o Mirabueno, La Rea y Cabieces. Quiere decir que al final es algo general, ¿no? Que se da en todos los núcleos, ¿no? O sea, Santurce tiene Mamariga, Las Viñas, Cabieces, y nosotros, aparte de Reple, pues Buenavista es otro núcleo que parece otra segunda ciudad dentro de la ciudad, porque a nosotros, digamos que el centro de nuestra urbe nos pilla más lejos que Santurce centro. Y Tal como Ángel, estamos situados. podemos decir que, bueno, además de ese importante tejido Sí. asociativo, ¿no? Que, bueno, también vamos a hablar de ello en Sí. esta charla el miércoles, se puede decir que, bueno, Buenavista, yo creo que sí, porque Sí. tiene esa identidad propia que, bueno, pues ha traspasado los años, pero es un barrio combativo, me refiero, o sea, que cuando se ha tenido que reivindicar, se ha reivindicado a través de también ese núcleo social. Ha sido y es un barrio reivindicativo y a su vez también realista, que decir que no siempre andaba ahí con el machete en la mano, ¿no? Que a la hora de reivindicar las cosas que se ha hecho coherentemente, cuando se ha protestado se ha tenido que protestar y cuando se ha tenido que trabajar en conjunto con las instituciones se ha hecho también, que decir, y prueba de ello es que se sigue haciendo, ¿no? A nivel local, con el ayuntamiento, pero que cuando se ha tenido que en un momento dado pues protestar sobre todo a los comienzos, cuando lo que era al finales del franquismo y la transición, aquí no teníamos semáforos, aquí no había pasos de cebra, las calles estaban totalmente destrozadas, apenas había núcleos para la educación, el ambulatorio ha sido una reivindicación nuestra del tejido vecinal que venía ya desde el año 78 y al final en 2013 se construye. Y mira, precisamente en el programa Fiestas viene que van a dar ellos el chupinazo de fiestas, porque todos los años da alguien relevante pues de Portugalete o cualquier otro tejido asociativo, pues nos da una especie de mini pregón. Desde hace muchos años lo estamos haciendo. Y fíjate lo de la idiosincrasia esa de Buenavista, que Mario Ángel Marrodán, el poeta portugalujo, un gran amigo mío, además, igual que Mercedes Estíbal y su mujer, hizo un poema, una composición a Buenavista, que fue ese himno de Buenavista que se tocó con la banda municipal, el Buenavista Agora. O sea, pues si no sabías te lo cuento. Como comentas, Ángel, son esas cosas que no conocemos, que no aparecen en los libros, que cuando hablamos contigo, Ángel, siempre decimos, es que esto lo cuenta Ángel Comonte, lo conocemos porque nos lo transmites tú con esa investigación y esa pasión, con lo que haces todo, pero que a veces que decimos, bueno, es que esto es una oportunidad única, ¿no? Acudir a esta charla para conocer más detalles, porque esto en los libros de texto que se olviden que no va a aparecer. Sí, a ver, se utiliza mucho, yo como historiador, el tema del historiador lo utilizo, pero tuve también buenos maestros que no eran historiadores, pero eran eruditos, y yo siempre los menciono, pues como Mario,
que era poeta, Gregorio San Juan, que era otro gran amigo y poeta bilbaíno, y estoy acordándome pues de un montón de gente como Eleuterio Gago, un erudito de Sestao. De Baracaldo había un peluquero que era erudito y hizo un montón de libros, Carlos Ibáñez, un gran hombre. Y yo de esa gente he aprendido porque he estado con ellos en vida y te enseñaban lo que hacían, cómo recopilaban las cosas y al final, de una forma u otra, dices, joder, esta gente sin ningún tipo de conocimiento humanista en cuanto a lo que es la ciencia de la historia, digo, han hecho verdaderos libros apasionados, digo, y eso hay que tenerlo y valorarlo y tenerlo en cuenta. Aquí teníamos a César Saavedra, también un gran hombre. Entonces, por eso te digo que no esto es, joder Ángel, qué bien, no, yo siempre digo que se aprende de nuestros mayores y lo que yo siempre he tratado es de difundir ese tipo de documentos y que la gente acceda también a ellos, es decir, que vayan a las bibliotecas públicas municipales y que pidan, quiero ver este libro pues de César Saavedra, los poemas de Mario Ángel Marrodán, etcétera, etcétera. Y así se pueden reconstruir las cosas. Mi idea, además lo he hablado con mi gente de la Asociación de Vecinos, que tuvimos además una reivindicación en 2008, el autobús directo por la autopista se sigue manteniendo, es el único autobús que existe en la margen izquierda, porque en aquel momento con los trabajadores de Bizkaibus y nosotros como Asociación de Vecinos, junto a las asociaciones de Cabieces, la REA y Mirabueno, pues seguimos reivindicando que se mantuviese el autobús, porque había uno en Porto y otro en Santurce, y lo seguimos manteniendo ahora para las dos ciudades. Y bueno, pues eso es un poco, ¿no? lo que estamos haciendo. Y bueno, con la asociación, lo que te comentaba, le planteaba a Mariano, a su presidente, yo participo en la comisión de fiestas con ellos, y les planteaba que igual pues lo que podíamos plantear, igual incluso una charla, ya que lo estamos viendo así por la tele, pues el Departamento de Cultura del Ayuntamiento, pues yo lo que les planteo, y sobre todo con la asociación, pues era hacer de esto pues un pequeño libro o algo. Porque creo que tenemos material gráfico de la historia del barrio, porque aquí tuvimos grandes fotógrafos, aquí hay un portugalujo que era Foto Torres, muy buena persona, y Foto Rodrigo, que era de aquí de nuestro barrio, y dejaron también un legado. Y hay fotos de alguna cabalgata, de cómo se va reconstruyendo el barrio, no sé, creo que eso al final es importante, pues hasta de una sanjuanada, cosa que ahora ya es casi como algo prehistórico, ¿no? Digo, dinosaurios sanjuanadas, ¿no? Y comían chocolate en la campa los niños y tal. Cierto, y patatas asadas. Efectivamente. Incluso aquí en nuestro barrio, como era un barrio muy obrero, muy industrioso y muy reivindicativo, aquí llegó a estar incluso Carrillo, viniendo de visita. Cuando hacía las visitas a Portugalete, pues solía venir a ver a Isa, al boxeador, que era del PC, pues en aquella época también se acercaba al barrio, porque tenía su gente. Es decir, ¿hasta qué punto es un barrio con una idiosincrasia laboral y reivindicativa? O sea, hombre, importante. Yo creo que esto da para un libro. Yo apoyo la moción, apoyo lo que comentas, Ángel, que esto tiene que trascender y tiene que quedar también, bueno, pues de manera escrita, ¿no? Y bueno, sí, perdurar en el tiempo a través de ese libro. Bueno, que a ver si recogen el testigo. Ya nosotros lo dejamos caer, a ver si hay... Yo creo que sí, que se van a enrollar. Yo creo que a ver si se enrollan y sale para adelante. Espero que nos lo cuentes aquí en primicia, ya que estamos ahí metiendo caña con el tema. Y mientras tanto, Ángel, el próximo miércoles, a partir de las 6:30, en el Centro Social de Buenavista, ahí vas a estar, dentro de las fiestas de San Antonio, bueno, pues hablando de la historia, del barrio, de todo. Es entrada libre hasta completar, me imagino, Ángel, el aforo, y sí que invitamos a la gente que acuda. Tenemos sitio de sobra porque es el antiguo parvulario donde hacíamos el recreo, que ahora es el centro jubilados, y tiene 2 pisos, entonces se puede ver. Además hay ascensor para los más mayores. Además les contaré alguna anécdota de esa época. Yo es que entré en ese preescolar cuando tocaba Las chicas son guerreras, ya antes de ayer, ¿no? En el año 81. Más y menos. Y bueno, de todas maneras, sí quería también un par de cosas. Que es que en el programa ha habido que variar un tema. La coral Portu Castilla de la Burgalesa, de la cual soy presidente, tocan el día 31 en vez del 2 de junio, ¿vale? Entonces el 31 de junio, el día anterior, a las 6 menos cuarto, están allí. Para la gente mayor le va a venir muy bien, y no tan mayor, para que vean canciones, porque cantan cosas de Castilla y también de Portugalete. Por cierto, tenemos un himno que también lo hizo Marrodán. O sea, quiero decir, para que la gente también conozca, el himno de la Burgalesa lo hizo Mario Ángel Marrodán. Y sí que quería dedicar también ahora que me has dado la oportunidad, porque vamos a reivindicarlo este año. Hemos perdido a mucha gente con el tema pandémico y por otras enfermedades, y 3 compañeros de la Asociación de Vecinos pues nos han dejado, ¿no? Y gente fundamental como
era Francisco García, Juan José Carricajo y Víctor Valgañón. Gente con la que, anónima muchas veces, que estaba ahí poniendo una valla, haciendo el carboncillo para que luego la gente comiese los choricillos, o en el caso de Paco, que era fundamental en muchas cosas, y al final esas cosas se van notando. Y sí que también quería dar las gracias al pequeño comercio de nuestro barrio, que sigue apostando por apoyar las fiestas desde hace ya más de 40 años. Y bueno, pues que hay un montón de actividades para los niños, hay conciertos de rock, está además muy repartido entre lo que es la plaza central del barrio y la calle Gabriel Aresti, que es donde está el centro social, y bueno, pues que animo a la gente a participar en las fiestas con tranquilidad, con tolerancia y con respeto, sobre todo. También vamos a tener 2 puntos para el tema del maltrato y demás, pues si se da algunas, que no se dé, ¿no? Pero pues si se diese alguna situación pues de abuso contra alguna mujer, lo que sea, pues también se va a tener. Entonces, bueno, yo creo que es un barrio participativo. La gente de aquí tiene muy claro, ¿no?, que es de Buenavista, aparte de Portugalete, de Recabrén, los del centro y los de Repelega, pero bueno, no sé, yo creo que merece la pena lo que te he comentado, ¿no? Pues, ver algo diferente. Y no sé, mira, yo siempre digo a la gente que cuando quiera recordar los 80, a mí me viene mucho, igual también por mi pedrada personal, ¿no?, con estas cosas, pero a veces el sonido de los Modern Talking y todo eso que ponía Monedero, ¿no?, en Radio 7, ¿no? Pues yo muchas veces me siento identificado porque es que era la música de mis barracas, del balancé, de los autos de choque, y eso es Buenavista. Esa es la esencia, ¿no? Entonces, a veces escuchar Radio 7 me viene a eso de vuelve los 80, ¿no? O sea, es un poco, no sé, es que teníamos cine toda la semana, veíamos un montón de películas, y de eso también vamos a hablar en la charla. Bueno, es que hay que decir que, bueno, tanto Radio 7 con nuestro compañero Mone, que es un... se va a enfadar, un viejo joven, o sea, es un... un viejo rockero. Que no se entere, vamos. A ver, tiene una edad indeterminada, o sea, lo mismo puede tener 20 que Hay 30 tantos. que 35, yo ahí lo dejo, ¿eh? Como Pero Darina, conoce mucho de la cultura de los 80, de los 70... ¿Por qué? Porque es un hombre muy sabio, pero en edad, vamos, está estupendísimo, y bueno, pues tanto en Radio 7 como en Tele 7 pues traspasamos generaciones. Lo mismo podemos rememorar, ¿no?, esos maravillosos 80 o 70, sí. que lo mismo, oye, pues también acercarnos a las nuevas generaciones. Pero es importante no olvidar ese pasado, ¿no?, tan fundamental, ¿no?, esa señal de identidad, en este caso, como comentabas, Ángel, del barrio Buenavista, que bueno, pues ha hecho que ahora mismo sea lo que es, ¿eh? Mucha gente va a entender con esta charla que vas a dar el miércoles, bueno, pues lo que es ahora Buenavista, y con esa, como decimos, esa identidad de barrio, muy de barrio importante en Portugalete. Ángel, animar a la gente a que vaya, que como comentas, ¿no?, hay sitio, bueno, que vaya con tiempo, que disfrute y que esté allí disfrutando de esta charla. Y nos emplazamos, nos vemos dentro de poquito, Ángel, porque todavía nos quedan temas pendientes, que no se me olvida que aunque han pasado tiempo, también el tema pandémico, y estos 2 años, bueno, pues han sido tremendos para todos y para todas, pero yo me lo tengo apuntado aquí en la cabeza, que yo no soy como Monedero, que a veces se le va un poco la pinza por la edad, sino que yo lo tengo todo bien guardado en el disco duro, así que volvemos a hablar, Ángel, para seguir hablando de historia y demás, ¿te parece? Vale, pues un abrazo para toda la audiencia y para vosotros en especial. Un besito, Ángel. Es que ricasco, gracias por todo, como siempre. Bueno, y de lo amable, de lo bonito, de las buenas iniciativas, de las fiestas, pues nos vamos lamentablemente al trágico suceso. Hemos amanecido, la verdad es que con una noticia que nos ha puesto los pelos de punta, un joven de 18 años que ha acabado con la vida de 21 personas, 19 niños y niñas y 2 profesores de su antigua escuela. Es en la zona de Texas, a unos pocos kilómetros de la frontera con México. El nombre de este asesino, del tirador, que se confirmó y fue abatido por la policía, Salvador Ramos. Era antiguo alumno de esta escuela, a la que volvió
llegó con 2 rifles y el objetivo, pues esos niños, los que no conocía, porque estamos hablando de niños de entre 7 y 10 años. Ahí estamos viendo imágenes, ese es Salvador Ramos cuando accede a ese colegio de Texas, para cometer directamente esa masacre. Estas son fotos suyas, una foto suya en Instagram, es cogida de su Instagram, y estos son los 2 rifles, las 2 armas con las que, 2 escopetas semiautomáticas que había comprado la semana pasada cuando, en cuanto cumplió los 18 años, mayor de edad. En Estados Unidos es legal comprar armas cuando se es mayor de edad. Se hizo con ellas y provocó esta auténtica masacre. Hay, como decimos, además otra víctima, no hay mucha noticia, su abuela de 66 años, que se supone que intentó detenerle cuando salió de casa, pues bueno, armado hasta los dientes, y también la disparó y ahora mismo está ingresada en un hospital. Luego vamos a ver, no sé si podemos ver, compañeros, extractos de la conversación, porque, bueno, estamos viendo, eso es cuando entra en este colegio, que están trascendiendo ahora más datos. Bueno, pues se supone que sufrió bullying, que tenía problemas en la comunicación, en el habla, pero eso nada tiene que ver, no tienen la culpa ninguno de sus compañeros, bueno, los que no conocía, porque estamos hablando de niños de entre 7 y 10 años. Esta es la conversación, quiero un poquito, no se ve, ya lo entendemos, que no se ve, no se percibe, pero es un extracto del diálogo que una joven publicó ayer mismo, minutos después de enterarse de esta masacre en la escuela primaria Robb, como decimos, en Texas. Y la conversación tuvo lugar, ella conversó con esta persona, con Salvador Ramos, sin conocerse físicamente, solamente de chatear, no se conocían de nada, pero bueno, pues el viernes pasado Salvador le compartió la imagen, una fotografía de 2 rifles, se lo mandó a esta chica y ella comentó, ¿no? ¿Qué tienen que ver tus armas conmigo? Preguntó ella, pues hombre, normal, no te conozco nada y de repente me pones aquí 2 fotos de rifles, y él respondió con un, bueno, pues así escueto, estoy a punto de hacerlo. Te lo diré antes de las 11. Hay un secretillo que me gustaría contarte. Pues el tiroteo tuvo lugar poco después de esa hora, de las 11 de la mañana. Resulta que era la joven, pues bueno, dice que bueno, pues le contestó porque se asustó, que no entendía nada y que ahora pues le pesa el no haberse quedado despierta, siguiendo hablando con él para, bueno, tratar de evitar este crimen. Es que no podemos pensar en eso, porque la verdad es que una persona que está bueno, perturbada y que tiene la idea de hacer algo tan tremendo, pues si no es ese día quizá lo hubiera cometido en otras circunstancias, en otro momento. Tenemos, luego hablaremos enseguidita, hablamos con Javier Urra sobre este tema, pero antes vamos a escuchar las palabras del, bueno, del entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, que es una de las voces más respetadas de la NBA, que no ha querido hablar de baloncesto cuando la rueda de prensa era sobre ello, sino que ha hecho una reflexión muy dura, muy intensa sobre este nuevo tiroteo. Recordemos, bueno, con 21 víctimas, y se pregunta, ¿cuándo vamos a hacer algo? I'm not going to talk about basketball. Nothing's happened with our team in the last 6 hours. We're going to start the same way tonight. Any basketball questions don't matter. Since we left shoot-around, 14 children were killed 400 miles from here, and a teacher. And in the last 10 days, we've had elderly black people killed in a supermarket in Buffalo. We've had Asian churchgoers killed in Southern California, and now we have children murdered at school. When are we going to do something? I'm tired. I'm so tired of getting up here and offering condolences to the devastated families that are out there. I'm so tired of the, excuse me, I'm sorry. I'm tired of the moments of silence. Enough. There's 50 senators right now who refuse to vote on H.R. 8,
which is a background check rule that the House passed a couple of years ago. It's been sitting there for 2 years. And there's a reason they won't vote on it, to hold on to power. So I ask you, Mitch McConnell, I ask all of you senators who refuse to do anything about the violence and school shootings and supermarket shootings, I ask you, are you going to put your own desire for power ahead of the lives of our children and our elderly and our churchgoers? Because that's what it looks like. It's what we do every week. So I'm fed up. I've had enough. We're going to play the game tonight, but I want every person here, every person listening to this to think about your own child or grandchild or mother or father or sister, brother. How would you feel if this happened to you today? We can't get numb to this. We can't sit here and just read about it and go, well, let's have a moment of silence. Yeah, go Dubs, you know. Come on, Mavs, let's go. That's what we're going to do. We're going to go play a basketball game. And 50 senators in Washington are going to hold us hostage. Do you realize that 90% of Americans, regardless of political party, want background check, universal background check? 90% of us, we are being held hostage by 50 senators in Washington who refuse to even put it to a vote, despite what we, the American people, want. They won't vote on it because they want to hold on to their own power. It's pathetic. I've had enough. Bueno, pues el dato estremecedor con este tiroteo en el colegio de Uvalde, como hemos dicho, no hemos dicho la zona, en Texas, donde han muerto estas 21 personas, 19 niños y niñas, 19 menores y 2 adultos, pues ya son en lo que va de año, en este 2022, recordemos que estamos en el mes de mayo, en Estados Unidos van ya 215 tiroteos masivos, con una media semanal de 10 tiroteos a la semana. Les estoy dando los datos. De acuerdo con la organización independiente que lleva la cuenta desde hace años, Gun Violence Archive, al menos tienen que ser 4 más personas las que tienen que estar involucradas para considerarse actos violentos de este tipo. Bueno, pues el dato, 215 tiroteos masivos en lo que va de año 2022 en Estados Unidos. En este colegio de Uvalde, en Texas, donde en un principio se pensaba que era una masacre, un tiroteo por cuestiones raciales, pero bueno, se está demostrando, se ha visto que la persona, Salvador Ramos, era pues una persona también inmigrante, que en un principio no puede estar vinculado, pues se está investigando, a un tema racial, sino quizá a un problema de comunicación, de venganza, porque bueno, tenía problemas de comunicación, que si tartamudeaba, que se sufrió bullying, pero siempre decimos, ¿qué culpa tienen sus compañeros a los que no conocía de nada? Porque eran niños con los que ni siquiera seguramente ni habría cruzado ni miradas siquiera. Bueno, pues se armó con 2 armas, con 2 rifles para acabar con la vida de las personas, bueno, porque eso no tiene ningún otro sentido yendo armado hasta los dientes. Vamos a escuchar las palabras de un senador, el senador demócrata Chris Murphy, que bueno, al borde de las lágrimas del llanto, pues habla de esa matanza en Texas. Dice que esto solo pasa en Estados Unidos, comenta que está aquí para literalmente arrodillarme y suplicar a mis colegas republicanos que trabajen con nosotros para aprobar leyes que hagan esto menos probable. Recordemos que Estados Unidos es un país totalmente laxo con el tema de las armas, que cualquier mayor de 18 años, como han visto, esperó a cumplir la mayoría de edad para comprar estas armas, que no son de defensa, son ofensivas totalmente, y bueno, pues hay muchos senadores que se niegan a que se revise esa ley del tema de las armas y apoyan la industria armamentística. Bueno, pues este senador, vamos a escucharle cómo se lamenta y dice que bueno, eso solo pasa en Estados Unidos. Pues es así, van a tener que mirárselo. Vamos a escucharle. 14 kids dead in an elementary school in Texas right now. What are we doing? Just days after a shooter walked into a grocery store to gun down African-American patrons, we have another Sandy Hook on our hands. What are we doing? There have been more mass shootings than days in the year. Our kids are living in fear.
every single time they set foot in the classroom because they think they're going to be next. What are we doing? Why do you spend all this time running for the United States Senate? Why do you go through all the hassle of getting this job, of putting yourself in a position of authority, if your answer is that as this slaughter increases, as our kids run for their lives, we do nothing? What are we doing? Why are you here, if not to solve a problem as existential as this? This isn't inevitable. These kids weren't unlucky. This only happens in this country and nowhere else. Nowhere else do little kids go to school thinking that they might be shot that day. Nowhere else do parents have to talk to their kids, as I have had to do, about why they got locked into a bathroom and told to be quiet for 5 minutes just in case a bad man entered that building. Nowhere else does that happen except here in the United States of America, and it is a choice. It is our choice to let it continue. What are we doing? In Sandy Hook Elementary School, after those kids came back into those classrooms, they had to adopt a practice in which there would be a safe word that the kids would say if they started to get thoughts in their brain about what they saw that day, if they started to get nightmares during the day, reliving stepping over their classmates' bodies as they tried to flee the school. In one classroom, that word was monkey. And over and over and over through the day, kids would stand up and yell, "Monkey!" And a teacher or a paraprofessional would have to go over to that kid, take them out of the classroom, talk to them about what they had seen, work them through their issues. Sandy Hook will never, ever be the same. This community in Texas will never, ever be the same. Why? Why are we here? If not to try to make sure that fewer schools and fewer communities go through what Sandy Hook has gone through, what Uvalde is going through. Our heart is breaking for these families. Every ounce of love and thoughts and prayers we can send, we are sending. But I'm here on this floor to beg, to literally get down on my hands and knees and beg my colleagues. Find a path forward here. Work with us to find a way to pass laws that make this less likely. Bueno, pues la súplica de este senador, bueno, a sus colegas, porque claro, el Senado es la mayoría, el Senado se niega a revisar esa ley, esa enmienda en la que, bueno, pues se permite tener armas de fuego a los ciudadanos estadounidenses cuando cumplen la mayoría de edad. Damos la bienvenida, sin perder ni un instante, a nuestro queridísimo colaborador, amigo, nuestro Javier Urra, psicólogo forense y nuestro, bueno, pues especialista favorito. Javier, buenas tardes, Arratsaldeon, bienvenido. Muy buenas tardes, Susana. Vengo ahora, además, he estado toda la mañana en el centro donde tengo a 90 chicos, chicos y chicas. Bueno, imaginar un hecho como este, que alguien entre, que les dispare, que los mate. No me extraña que el senador insista en qué estamos haciendo aquí, que al senador se le salten las lágrimas. Bueno, Estados Unidos tiene una quinta enmienda, entiende que todo ciudadano tiene derecho a defenderse, pero hay personas que odian, hay personas que tienen brotes psicóticos y ¿quién lo pagan? Las víctimas. Por lo tanto, yo creo que es mucho mejor la legislación romana, de la que viene España, que es que las fuerzas de seguridad sean los que nos defiendan, porque por la idea de defendernos de alguien que nos pudiera atacar en nuestra propiedad privada, en nuestra casa o en nuestro chalet, pues puede llevar a hechos como este que son irreversibles. Muertes, muertes y, como decía el senador, tantas casi como días tiene el año. Pero Javier, fíjate que luego vamos a escuchar las palabras del presidente Joe Biden. Bueno, se muestra contundente, quizá uno de los presidentes, ¿no?, que más rápido ha reaccionado y que ha sido muy crítico con el tema de este tiroteo, ¿no?, y el uso del tema de la industria armamentística. Pero claro, él lo comenta y yo creo que es una de las claves. Estas armas que compra este joven, nada más cumplir la semana pasada la mayoría de edad, son armas no defensivas, todos los vemos como ofensivas, es decir, Joe Biden lo dice, ¿no? Es que claro, que compra estos dos fusiles de asalto no es una
que todo está mal, que se puede matar hasta con un revólver pequeño y con una pistolita de mediano tamaño. Pero claro, esto defensivo, Javier, no parece mucho. Si alguien a un joven de 18 años vende estas dos armas que parecen del ejército, hombre, no sé si es para defenderse o porque ya, evidentemente, y además lo publicó en sus redes sociales, es para un plan tan macabro como el que ha cometido, ¿no? Claro, claro, estos hechos no son acto de un impulso, de algo, de un trastorno mental transitorio, de un miedo insuperable. No, no, detrás de estos hay recelo, hay rencor, hay odio, quizá basado en un hecho, quizá no, quizá desde su propia subjetividad. Ya lo vimos también en una isla de un país nórdico. Es decir, el ser humano es capaz de odiar, el ser humano es capaz de amar, el ser humano es capaz de dar la vida por los demás, el ser humano es capaz de torturar. Y si le dejas tener armas, mira, en Madrid estamos teniendo una temporada última desde las Navidades grave de las denominadas bandas latinas, donde también tenemos a jóvenes que son del este de Europa o de España, y ellos lo que hacen es comprar machetes. ¿Qué hacen con machetes? Amputar brazos, amputar manos, en algún caso matar. ¿Qué pasaría si en vez de eso tuvieran acceso rápido a armas de disparo con munición, y si fueran jóvenes de 15 años, pues que las muertes se multiplicarían? Por lo tanto, aquí hay dos criterios: o tenemos capacidad para que todo el mundo se autocontrole, sea moral, y cuando tenga una gran frustración pues se vaya al campo a correr o tenga otra salida de la frustración, o si no, el tener acceso a las armas, y los norteamericanos lo saben, conlleva este hecho. Muchísimos niños que han muerto, muchísimas familias que se han quedado desoladas para siempre. Y otros niños, me ha parecido muy interesante lo que decía el senador, otros niños que cuando van al colegio, cuando van al instituto, se olvidan, pero si oyen un ruido extraño, saben que tienen que irse a un cuarto, esconderse, porque podría ser alguien que entra con un arma, a veces a grabar mientras mata. Vivir con miedo, vivir pensando que el otro es un enemigo, yo creo que es un error. Pensar que en los colegios hay que poner arcos de metal o darle a los profesores más armas para defenderse es volver al Far West. No, yo creo que el ser humano tiene que plantear sistemas para, ante ciertos hechos lamentables que siempre tendremos, defenderlo, pero desde luego el acceso a las armas de una sociedad en general, donde hay tanto odio, donde hay tanto rencor, donde hay tanta enfermedad y tanta crisis existencial, hace esto pues realmente que un día acabará de dejar de ser noticia por la repetitividad y el daño y el sufrimiento que ocasiona Susana, sin duda. Yo, fíjate, Javier, que otras veces, en ocasiones hemos hablado también del tema de la comunicación, ¿no? de las redes sociales bien utilizadas, bueno, pues son unas buenas herramientas, ¿no?, para esa comunicación, como es Internet y demás. Pero en este caso, y no voy a ser yo quien para nada, ¿no?, censure el tema de la comunicación, vamos, Dios me libre, pero Javier, sí que llama la atención, y también cuando estábamos comentando entre las compañeras, que esta persona ya había publicado en su perfil de Instagram, ya había incluso hablado con una persona, con una desconocida, pero le había mandado esas fotos. Fíjate qué curioso, Javier, que cómo es la moral o la doble moral americana, que muchas veces no pones, y con todos los respetos, un pecho, una teta, medio pezón, y te censuran, te quitan la publicación, te castigan y demás. Con ciertas palabras también se investiga. Y esta persona 4 días antes, que lo hemos estado mirando las compañeras, 4 días antes publicó esas fotografías, hubo esa comunicación con esa desconocida y no se hizo nada. Es decir, se censura el que se ponga medio pecho y no se censuran las fotos, o se trabaja para ver qué pasa con esta persona cuando publica las fotos de esas armas. Javier, también algo chirría, ¿eh? Yo no soy quien para censurar, y mucho menos, porque hay libertad de expresión y cada uno pone las fotos que quiera, pero dices, bueno, ¿qué moral es esta que los desnudos se persiguen, entre comillas, y las fotos de las armas pululan por la red? Bueno, yo creo que sí, que es muy, muy interesante lo que apuntas. Por un lado, la sociedad norteamericana es una sociedad que nadie le va a explicar lo que es una democracia.
Por otro lado, es un país que yo diría que es poco ético. Creo que es poco ético dar acceso a las personas a las armas. Estoy seguro de que no es nada ético, ni moral, ni aceptable que un Estado ejecute a una persona aunque haya sido juzgado y se haya demostrado que ha cometido asesinatos o violaciones. Una cosa es tener a una persona privada de libertad porque no sabe vivir de manera social y aceptable, y otra cosa es ejecutarle como Estado. Bueno, sin embargo, Estados Unidos tiene, como muy bien dices tú, esa doble moral. Bueno, Estados Unidos se está planteando revisar la legislación desde su Corte Suprema del tema del aborto, y sin embargo, este tema, tantos niños muertos, bueno, generará un ruido, pero es difícil, ¿no?, que vayan a cambiar la quinta enmienda, porque entienden que es constitucional y que es sobre todo constitutivo de ellos. Bueno, es difícil entender el mundo desde sus perspectivas. Yo recuerdo cuando fui por primera vez a Washington que vi perfectamente que alrededor de donde tú vives puedes saber perfectamente dónde vive un pederasta, cuál es su sentencia, a qué hora entra a trabajar, dónde vive exactamente, cuál es el color de su coche, a qué hora sale del trabajo, para prevenir que te pueda agredir. Sin embargo, cuando pasas al tema de las armas, pues resulta un grupo de presión incalculable y por ahora no lo consiguen. Por eso a nosotros nos chirría y parece difícil de entender que tantas familias, no de los que han perdido a los hijos, sino a los que los pudieran perder, y simplemente a los que tienen hijos o sobrinos o nietos, no tengan fuerza suficiente para decir erradiquemos un arma. Mira, Susana, en España hay un grupo que se suicida mucho. Son las fuerzas de seguridad, la Ertzaintza, los Mossos, la Guardia Civil, la Policía Nacional, pero no porque tengan más trastornos, sino porque tienen un arma a disposición. Tener un arma a disposición hace que la persona sea más violenta, o contra los demás, o contra uno mismo. Eso se sabe y está comprobado. Javier, yo sé que me consta que además te hemos hecho un poquito este atraco a mano armada, nunca mejor dicho, pero todo de manera pacífica, sin armas de por medio, y sé que tienes que seguir atendiendo tus compromisos y que tienes un poquito de prisa, pero fíjate, es la primera vez que no me da pena, entre comillas, despedirte, porque sí que nos vemos el viernes, ¿te parece? Es verdad, nos vemos el viernes, o sea que encantadísimo de estar contigo para un tema un poquito más mejor, espiritual, más sí, ligero, sí, más agradable, pero bueno, ambos, Susana, son partes del ser humano. Lo terrible es el hecho que hoy ha acontecido, lo indignante es que dentro de un tiempo volvamos a hablar de un hecho igual en vez de en Texas, en Arkansas, etcétera. La pregunta es... los niños no pueden votar, los adolescentes no pueden votar. ¿Pero qué votarían si saben que pueden matar o morir? Porque esa es una pregunta ética. Darle la posibilidad a alguien de matar de una manera tan amplia también a lo mejor es una grave irresponsabilidad de la sociedad. Pues Javier, seguiremos hablando. El viernes hablaremos, como que esperemos, por favor, Naturalmente que no pase nada, porque tenemos pendiente ese libro maravilloso del ser humano, un ser espiritual, que tenemos muchas ganas de bueno, pues comentar contigo, aunque sabes que bueno, pues siempre podemos también, además de comentar la actualidad, pero yo quiero hablar de algo más amable, de tu libro. ¿Cómo no? Y Javier, siempre darte las gracias por recoger el guante, por gracias a ti, Susana. A conectar con nosotros, y gracias así, de esta manera. Y a las personas que te acompañan, que sé que son muchas y magníficas. El otro día estaba en Santander y me hablaba muy bien de ti un concejal, pero fíjate de dónde, de Portugalete. ¡Anda! Y decía, hombre, Susana, o sea, que sepas que te siguen hasta de Portugalete. Un beso y hasta el viernes. Nos vemos el viernes, Javier. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Adiós. Un besito, cariño. Hacemos una rapidísima pausa para la publicidad. A la vuelta.
Ah, vale, bueno, sí, bueno, pues luego nos vamos a Publi, porque yo digo, bueno, tomamos un respiro y luego hablamos, bueno, hablamos con el presidente, escuchamos sus palabras, vamos, que Tele7 llega a todos los lados, pero todavía no ha llegado hasta el despacho Oval, pero denos tiempo, ¿eh? No, vamos a escuchar antes de irnos a Publi a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, bueno, que se muestra indignado, bueno, pues lamenta, por supuesto, este tiroteo, esta masacre de este joven, recordemos, Salvador Ramos, que acabó con la vida de 21 personas, bueno, su abuela está en el hospital, no hay muchas más noticias y vamos a escuchar esas palabras donde, bueno, dada duramente, habla sobre la industria armamentística y dice que hay que hacer algo inmediatamente. I'd hoped when I became president I would not have to do this again. Another massacre, Uvalde, Texas. An elementary school. Beautiful, innocent, second, third, fourth graders. And how many scores of little children who witness what happened see their friends die as if they're on a battlefield, for God's sake. The idea that an 18-year-old kid can walk into a gun store and buy 2 assault weapons is just wrong. What in God's name do you need an assault weapon for except to kill someone? And the gun manufacturers have spent 2 decades aggressively marketing assault weapons, which make them the most and largest profit. For God's sake, we have to have the courage to stand up to the industry. Bueno, pues con esto me quedo. Hay que tener el coraje, tienen que tener el coraje de hacer frente a la industria armamentística y poner ya las cosas claras y evitar masacres como esta, que ya van más de 200 tiroteos masivos en lo que va de 2022. Ahí es nada, la verdad es que terrible. Ojalá que mañana tengamos más noticias, pero que tengamos noticias buenas, que no sean como esta, pero es lo que hay. Tenemos que informar y tenemos que contarles toda la actualidad. Mañana nos vemos. Pasen buena tarde miércoles. Agur.